Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio Asiento Extra, en el que podemos analizar y conversar de una manera un poco más pausada sobre temas importantes, no solo a nivel nacional acá en Costa Rica, sino a nivel regional, de temas que suelen estar ahí y por lo general en nuestro ritmo noticioso no podemos entrar a detallar tanto, pero justo en este espacio Asiento Extra podemos profundizar sobre esos temas que nos interesan. 2 de la tarde, también gracias a los que nos sintonizan a través de extraradiocr.com, 92.3 FM y por nuestras plataformas de redes sociales. Vamos a, y siempre mencionarles que tienen la línea telefónica 7003-1234, donde ustedes nos pueden plantear cualquier comentario, opinión o pregunta que quieran aportarnos sobre los temas el tema que vamos a discutir. Vamos, a entrar ya un poco más en materia y contarles que este inicio del 2024 ha traído desafíos significativos para derechos humanos en América Latina y a nivel global. En este contexto, el papel de inclusión social en la promoción y defensa de los derechos humanos, vamos a tener hoy como nuestra invitada en entrevista a Betilde Muñoz. Ella nos acompaña desde Washington y ella es la directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos Humanos y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Y una gran trayectoria también en este ámbito que es de reconocer, y le hacemos la bienvenida a este programa. Gracias por estar acá con nosotros, Betilde. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación y muy contenta de poder compartir algunas reflexiones sobre la situación de derechos humanos y la agenda de derechos humanos e inclusión en las Américas, una visión comparativa regional con tu audiencia. Así que un saludo para ti, querida Rita, por supuesto a todo tu equipo en Extra Radio y toda tu audiencia. Gracias. Estamos, muy emocionados de tener este espacio, poder compartir con vos y ampliar ciertamente de muchos temas que están por ahí, si vemos y echamos la mirada, ¿verdad?, a nivel regional. Vos, has liderado, implementado misiones de programas, proyectos, investigaciones en temas relacionados con democracia, elecciones, equidad, inclusión social, entre otros, que creo que son, temas muy importantes y en el contexto, ¿verdad?, de todos los desafíos que tenemos en la política también de los distintos países. Pero me gustaría empezar, Betilde, si nos podés ampliar sobre el concepto de inclusión social. ¿Cómo podemos, verdad, manejar o relacionarnos con este concepto y por qué es tan importante en el marco de estos desafíos que tenemos hoy en día como región? Excelente pregunta y muy bueno comenzar a partir del concepto de inclusión. Aunque yo siempre digo que no podemos hablar de inclusión si no entendemos antes el concepto de la desigualdad, que lamentablemente es un fenómeno que todavía existe en las Américas y que desde la OEA, desde la Organización de los Estados Americanos, lo entendemos no solamente desde la mirada del ingreso de las personas, o sea, entender la desigualdad basado en cuánto gana una persona por día, ¿no? Y por ejemplo, ya sabemos que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo hablan de pobreza expresada en $4 por día de las personas, o pobreza extrema $1 por día de las personas, y un poco explicando la diferencia entre los que menos ganan y los que más ganan, ¿no? Y ahí incluso hay una medida objetiva que se llama el coeficiente de Gini, que ayuda a medir esas brechas entre los que más ganan y los que menos ganan. Nosotros desde la OEA, por supuesto que usamos esta medida de la desigualdad, pero invitamos a todos los actores de gobierno con los que trabajamos, e incluso a la audiencia que te escucha, a entender la desigualdad en las Américas, no solo desde el punto de vista del ingreso, sino también de características de las personas que lamentablemente en la cotidianidad de la vida terminan representando discriminaciones o maneras de
o digamos situaciones que les limitan sus derechos humanos, ¿no? Y ahí se cruzan variables de etnicidad, si es hombre o mujer, se experimenta los temas de igualdad de forma diferente, adultos mayores versus niñez y adolescencias, ¿no? Entonces, como muy importante para hablar de inclusión, entender que existe la desigualdad en las Américas, en nuestra región, y que es un fenómeno persistente, ¿no? Que incluso no hablamos de que en América Latina somos la región más pobre del mundo, porque bueno, África tiene esos datos mucho más fuertes que nosotros, pero lamentablemente sí somos la región más desigual del mundo, medida por los indicadores objetivos que menciono, más esas otras caras o multidimensionales de la desigualdad. Entonces, para hablar de inclusión, necesitamos saber que existe desigualdad y entonces en qué consiste la inclusión. Pues la inclusión nosotros la vemos como un proceso, pero ya ver, voy a decir, es un proceso, pero también es una meta y también es incluso un valor. Pero voy a ir paso a paso, ¿no? Es un proceso a través del cual, diseñando políticas públicas, armando proyectos, haciendo actividades, se puede ir revirtiendo la situación de desigualdad de las personas. Entonces, son acciones de gobierno, son espacios que se habilitan para los grupos que no siempre han tenido la voz, ¿verdad? Y entendido como proceso. Pero yo siempre digo que también es una meta, porque el punto es alcanzar la inclusión, que es la contracara de la desigualdad. Y es también de algún modo un valor, porque operar, no importa en qué puesto de liderazgo tengamos, no importa en qué sector, sea civil, gobierno, academia, sector privado, incluso en nuestras propias casas, nosotros también tenemos que ser agentes, valóricamente hablando, de inclusión. ¿Cómo podemos desde nosotros, desde nuestros ámbitos, porque bien mencionabas que no solamente es la gente que está comprometida con estos temas, por ejemplo, activistas o de gobierno, sino cómo podemos entrar todos en este tema de inclusión, cómo podemos involucrarnos también en esas desigualdades que, como bien decías, nos caracterizan mucho como región? Bueno, nos conocemos de antes, Rita, y sabes que para mí la invitación es siempre a todos los con los que trabajamos en la OEA y mi equipo y todo, es a entender que todos tenemos un pedacito de la responsabilidad, ¿no? De transformar situaciones de desigualdad en inclusión y que sea una agenda positiva de trabajo. ¿Qué podemos hacer, no? Tú, por ejemplo, como comunicadora, como una persona que maneja una audiencia, que te sigue, o yo como directora de inclusión social, que digamos es mi mandato de trabajo, pero también yo como madre de un niño y una niña, para ponerte un ejemplo. El punto es que tenemos que ser agentes de inclusión, por ejemplo, cuidando el lenguaje que utilizamos. Si el lenguaje que estamos usando perpetúa relaciones de poder, lo tenemos que transformar. Si la broma que echamos, así decimos nosotros, ¿no? Una broma, un chiste que echamos tiene connotaciones racistas, ¿ok? Esas son maneras que nosotros, cuidando nuestro lenguaje, cuidando lo que decimos, podemos ser agentes de inclusión, podemos ser agentes transformadores de la realidad de desigualdad que tanta gente sufre en América Latina y en el Caribe. Una segunda cosa muy concreta que podemos hacer es ser conscientes de nuestros propios sesgos, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado muchísimo la agenda de derechos de las mujeres. Y yo estoy criando una niña y un niño. Y a veces me encuentro, después de que llevo 20 años trabajando esta agenda, diciendo cosas totalmente machistas, ¿no? En cuanto a lo que le estoy pidiendo a mi hijo o a mi hija que haga dentro de la casa. Entonces, cuando me escucho decirlas, digo, oh, aquí se está reflejando en lo que estoy diciendo un sesgo que es respuesta de un proceso de socialización donde se le asigna a las mujeres cierto rol y a los hombres otros. Yo quiero transformar eso, entonces le digo a mis hijos, perdón, 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 con humildad digo, eso no lo debí decir, no, Emma, tú vas a hacer esto ahora y tú, Micael, vas a hacer esta otra cosa, ¿no? Y también creo que tenemos una responsabilidad haciendo, o sea, digamos, sí, así, haciendo esfuerzos en donde sea que estemos por no darle voz a una persona que históricamente ha sido discriminada, porque las personas
tienen esa voz. Lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que esas voces también puedan ser escuchadas. Entonces, en algo tan concreto, en cómo llevo una reunión de trabajo yo como directora, quiero asegurarme que escucho todas las voces de la persona joven que no necesariamente se va a sentir cómoda de hablar entre personas que tienen más, son más seniors en el equipo. O si estoy liderando una reunión de trabajo, me voy a asegurar que no le manden siempre o no le pidan siempre a las mujeres escribir la ayuda a memoria de la reunión. O sea, creo que estoy entrando en demasiado detalle, pero lo que quiero es ilustrar cómo nosotros en nuestro accionar cotidiano, no importa en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros ambientes universitarios, en la calle cuando estamos, no sé, esperando el transporte público, podemos ser también agentes de inclusión. Claro. Bueno, y justamente en estos temas, porque bueno, has trabajado y enfatizado en muchos temas relacionados con los derechos humanos, pero uno es precisamente equidad, inclusión social, el tema de género. Y bueno, recientemente en la región, ayer tuvimos la toma de posesión de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ella en su mensaje que daba, hablaba de llega al poder, pero ella dice una frase, llegamos todas. Y creo que tenemos el audio por ahí, vamos a ponerlo como para contextualizar un poco esto que fue ayer y que está pues muy reciente y que va muy relacionado con este tema de retos y enfoque de género. Vamos a escuchar. El pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llegó sola, llegamos todas. Asiento Extra por Extra Radio. Bueno, es parte de estas declaraciones, bueno, ayer quedaba ella en su discurso de toma de posesión, pero me gustaría como analizar un poquito más esto porque precisamente es, bueno, el más alto cargo que va a ejercer en este país y que bueno, también en Estados Unidos está muy cerca de esta elección y que bueno, pues también hay una candidata mujer fuerte. Entonces, ¿cómo impacta para todas? Ella habla de todas, ver que una mujer asuma en un país, bueno, que históricamente ha sido también visto desde la parte más machista o patriarcal en su forma de política, que bueno, históricamente ha sido así, no solamente podríamos hablar de México, sino de muchos otros países, pero acciones como estas, ¿cómo pueden, verdad, afectar o apoyar a esta expansión de este concepto en el que todos pensemos en inclusión y podamos también como sociedad avanzar? Mire, yo creo que definitivamente ha sido positivo que en México se esté teniendo la primera mujer presidenta y que ha sido una experiencia también en otros países de América Latina, como Claro. tu propio país, Costa Rica, que tuvo a la presidenta Chinchilla, o Panamá, que tuvo a la presidenta Mireya Moscoso. Ahorita Honduras también tiene una presidenta mujer. Yo creo que esos son hechos muy positivos en el sentido de que ejemplifican, no que llegaron ahí fácil y sin enfrentar obstáculos, podemos hablar de los obstáculos después, seguramente sí los enfrentaron, pero de algún modo sirven de ejemplos que inspiran a seguir transformando la realidad de forma que más mujeres puedan entrar a espacios de toma de decisiones. Creo que también de algún modo normalizan la presencia de mujeres en jefaturas de Estado, que es como la más alta autoridad en los países, y de algún modo sirven de ejemplo para otras niñas,
niños también, por supuesto, ¿verdad? Pero sobre todo sirven de inspiración para niñas y muchachas jóvenes que quizás sienten una vocación de servicio público, pero piensan que van a enfrentar demasiados obstáculos o que quizás no es para ellas, pero cuando ven personas como la presidenta de México ahora y otras presidentas de la región, se animan, ¿no? Yo, por ponerte un ejemplo, yo he estado en foros donde ha participado la presidenta Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, 2 veces, actually, ¿no? Ella ha estado de presidenta 2 veces. Y ella muy, muy graciosamente ha contado la anécdota de unos padres que le cuentan que sus hijos, su hija, o no, el cuento es así, como diciendo, un hijo varón en esta familia que está viendo la televisión y ve la presidenta Bachelet hablando en medios de comunicación, y los papás le preguntan si no le interesaría también ser presidente de Chile. Y el niñito respondió, pero yo pensé que solo las mujeres podían ser presidentas en Chile, ¿no? Porque era un niño como de 3 años, 4 años, y siempre había visto a la presidenta Michelle Bachelet como la única dirigiendo los destinos de ese país, ¿no? Ella lo cuenta mucho más elocuentemente que lo que estoy contando yo, pero un poco aquí la idea es decir la importancia de tener mujeres en estos puestos para normalizar la presencia y la asertividad que pueden tener las mujeres ejerciendo este tipo de cargos. Claro. ¿Cómo podríamos decir cuáles son esas principales barreras que todavía tenemos o que enfrentan las mujeres en la política o en la sociedad de América Latina? ¿Cómo podríamos entenderlo de esta manera? Sí, bueno, son una serie de factores. Yo he escrito mucho sobre esto, pero podría mencionar un par. Uno definitivamente es la distribución desigual en el uso del tiempo privado. El tiempo que por temas de patrones de socialización, estereotipos, exige que las mujeres dediquemos más tiempo a cuidar de la familia, de los niños, niñas y adolescentes, o de las personas mayores, o de las personas con discapacidad, versus los varones. Y hay datos de CEPAL, datos de PNUD, que confirman que las mujeres invierten más de 2/3, más de 3 veces, el tiempo versus los varones en el cuidado de lo privado. Y esto tiene una implicación súper práctica, como siempre digo yo, que no soy economista, pero me voy a robar el concepto de costo de oportunidad de los economistas, que este concepto de costo de oportunidad más o menos ilustra cómo las mujeres que tienen que invertir tiempo en cuidar a lo privado, ¿no? Al hogar, etcétera, etcétera, ese tiempo que invierten en el cuidado de lo privado es tiempo que no tienen para invertir en una agenda pública, en resolver problemas de la comunidad, en invertir en proyectar su liderazgo. Entonces, definitivamente un obstáculo que es estructural es la manera desigual en que se distribuye el uso del tiempo privado entre hombres y mujeres, porque aquí la idea y lo que se piensa siempre como solución es políticas públicas que redistribuyan de mejor manera o más equitativamente ese cuidado entre hombres y mujeres, pero también entre la familia, el Estado y el mercado. Entonces, eso por ponerte un ejemplo. Hay otra dimensión que tiene que ver con estos valores, estereotipos, procesos de socialización que asignan a las mujeres ciertas características e imponen en la mente de la gente percepciones de que es que no siempre están aptas para tener ese puesto de poder, no está apta para tener este puesto de toma de decisiones, y lamentablemente ahí los medios de comunicación perpetúan esas visiones estereotipadas sobre hombres y mujeres. ¿Y qué consecuencia práctica tiene eso? Que mujeres que están interesadas en resolver problemas públicos, en participar en la política y que incluso se registran y son activas en un partido político, pueden quedarse en la militancia, pero no siempre tienen el acceso al puesto en el Comité Nacional del partido. Le cuesta un montón entrar a la lista que se va a ofrecer al electorado por parte del partido, ¿no? Y tiene una serie de inconvenientes prácticos cuyo origen son estos estereotipos sobre el rol de mujeres y hombres en la sociedad. Entonces, por ponerte ahí 2 ejemplos. Claro. Bueno, y muy, a veces los tenemos muy ya interiorizados y nos cuesta diferenciarlos.
Y qué importante anécdota que contaba de Michelle Bachelet de el niño. Creo que también en esta inocencia, pero qué lindo el creer, ¿verdad? Que esto en realidad sea normal y que no estemos tratando el tema, por ejemplo, de que haya por primera vez en la historia una presidenta en México, por ejemplo, que nos parece y que por momentos se veía tan difícil. Entonces, esos pasos que damos, ¿verdad?, hacia normalizar estas cosas que así deberían ser normales. Exactamente, ¿no? Y es un poco el poder apoyar candidaturas de mujeres para que entren a esos espacios, pero por cierto, esto también tiene que ver con en espacios académicos, en espacios de liderazgo en sociedad civil, en el activismo social, o sea, el tener más mujeres y apoyar esas gestiones por parte de mujeres de forma tal que sirva de inspiración para más niños y niñas animarse, y también expectativas de parte de los propios padres, las familias y la sociedad. Un ejemplo interesante que también que te escuchaba me vino a la mente. Ajá. Es un experimento que se hizo en la India, donde aplicaron la cuota de género. Bueno, no es que la aplicaron, la forma como la aplican en la India es rotativamente. O sea, no todo el mundo, no todos los municipios al mismo tiempo aplican la cuota, sino que la van saltando. Y era muy interesante porque esto permite hacer experimentos de percepciones. En un municipio donde nunca se había implementado la cuota, son investigadores en Harvard, y yo puedo pasarles las referencias el que lo quiera leer después. Claro. Hicieron una evaluación de qué pensaban los papás sobre el rol y un poco la trayectoria de carrera de sus hijos e hijas. Y decían, no, bueno, invertimos toda la plata porque aquí hay mucha necesidad en que el niño vaya a la escuela, porque él puede conseguir un trabajo, porque él puede lanzarse y dirigir el municipio, etcétera, etcétera. Ah, y las niñas no. Las niñas nada, se quedan ayudando en la casa, ¿verdad? Eso antes de aplicar la cuota. Aplican la cuota, que definitivamente facilita la entrada de una mujer en ese municipio, y después de 4 años vuelven a testear, vuelven a evaluar las percepciones de los padres. Y fue impresionante ver la transformación sobre las propias expectativas de los padres, de sus propios hijos e hijas. Entonces les volvieron a hacer la misma pregunta, y ahí sí decían, no, mi hija también voy a invertir en la educación de ella, porque mira, puede llegar a ser alcaldesa de nuestro municipio, y puede llegar a ser concejala, y puede ayudar en esto, y mira todo el impacto que ha tenido, tal, porque vieron el modelo de esta mujer que se había ya postulado y ganado para tener un rol de toma de decisiones en ese municipio. Entonces es fantástico ver cómo estas cosas simbólicamente y sustantivamente tienen mucha importancia. Así es. Bueno, hay otro tema también que me gustaría abordar, y es el que tiene, bueno, la relación de la inclusión social y la democracia en un contexto en el que sabemos América Latina, como hay países donde gozamos de la democracia, y bueno, me incluyo porque estamos en Costa Rica, y históricamente hemos tenido una democracia siempre con sus altos y con sus bajos, pero la verdad es que no ha sido así para todos los países de la región. Y bueno, vos que sos también venezolana, es así, ¿verdad, Betilde? Correcto, yo soy venezolana, y bueno, un país que ahorita está sufriendo una situación de quiebre democrático muy, muy fuerte, lamentablemente. Claro, no, es un tema que creo que a todos nos ha tenido lo que pasa en este país, y bueno, podríamos también hablar de otros como Nicaragua. Pero ¿cuál es esa relación que hay entre este enfoque que en el que vos te desarrollas, que es esa inclusión social, con la democracia en los países parte de la Organización Estados Americanos? Bueno, mira, claro, hay situaciones mucho más serias de quiebre democrático en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Donde se cruzan serias violaciones a los derechos, en realidad todas las dimensiones de los derechos civiles, políticos, y al igual que económicos, sociales y culturales de las personas, ambientales también. Pero más allá de esos casos extremos en América Latina y el Caribe, nosotros siempre tratamos de vincular la necesidad de priorizar el trabajo en inclusión social como una manera de proteger a la democracia. ¿Y por qué digo esto, no? Lo digo porque en América Latina tenemos varias firmas o encuestadoras como Latino Barómetro
o la POP, que es el Barómetro de las Américas que llevan en la Universidad de Vanderbilt para toda América Latina, que están lamentablemente empezando a confirmar una tendencia preocupante, y es a una especie de desencanto de la gente con la democracia. Y cuando tú vas a los valores de desencanto con la democracia, por un lado, y vas a los valores o a los indicadores relativos a percepción de desigualdad, hay una vinculación. Es decir, mientras más desigualdad perciban o sientan ya materialmente hablando, ¿no? Pero incluso la propia percepción de desigualdad tiene un impacto en cómo la gente ve a la democracia, cómo ve a las instituciones democráticas, dice ese ejecutivo, legislativo y judicial, en el sentido de que pierden fe, pierden confianza en que la democracia les puede generar bienestar, les puede generar acceso a derecho a la educación, acceso a derecho a la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre digo, si nosotros somos demócratas y queremos proteger a la democracia como la mejor manera de organizar el poder, como la mejor manera de resolver conflictos, como la mejor manera de distribuir recursos, tenemos que ocuparnos de los temas de desigualdad y de exclusión. Tenemos que trabajar en una agenda de inclusión de forma que la mayor cantidad de gente acceda plenamente a sus derechos. Eso, completamente, eso es imposible porque hay mucha necesidad y hay recursos finitos. Pero acercar derechos lo más posible, priorizar el tema de inclusión social es básico para asegurar que podamos seguir preservando la democracia como la mejor forma de gobierno en nuestra región. Podríamos decir esto, que hay un estrecho vínculo con que esas desigualdades se ensanchen y ese desencanto de la democracia o los valores democráticos. Claro, por supuesto. El tema de valores, de construcción de ciudadanía, el tema de construcción de incluso de oportunidades de educación cívica es súper importante, y es como, digamos, un pendiente también que tenemos a nivel regional, porque sí se hace, pero siempre se puede hacer más para cultivar ese valor y esa apreciación de la democracia como la mejor forma de gobierno. Lamentablemente estos mismos datos que acabo de mencionar, Latino Barómetro, la POP, etcétera, y hay otro más que no me estoy acordando ahorita no me acuerdo ahorita el nombre. Estos surveys, estas encuestas dicen también que de algún modo la gente en América Latina está cada vez más cómoda con formas autoritarias de gobierno. Y todo está relacionado, todo tiene que ver también con el tema de la desigualdad y cómo la democracia tiene que garantizar bienestar a las personas. Bueno, y es lamentable porque yo una vez leía que los defensores de la democracia tiene que ser el mismo pueblo, que tienen que generarse y estar convencidos de que realmente es la mejor forma, y sabemos que no todos pensarán igual por lo que tenemos en la realidad. Pero si no hay también conciencia desde el pueblo y desde el ejercicio, que bueno, aquí nosotros hablamos que va más allá de ir a votar. A veces pensamos que con ir a emitir un voto ya hay democracia, pero lo cierto es que hay muchos otros valores alrededor que forman esa democrática y esa vida democrática con la que a veces ignoramos o no estamos tan familiarizados. Betilde y todos los que nos escuchan, vamos a ir a una breve pausa, 2:30 de la tarde. Ya casi regresamos porque, bueno, aquí todavía tenemos algunos temas que nos gustaría abordar, pero ya casi regresamos. Asiento Extra. Asiento Extra por Extra Radio. 2:33 de la tarde. Hoy tenemos a una invitada vía Zoom que nos acompaña desde Washington. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Y durante esta primera parte hemos estado hablando un poco más sobre el concepto de inclusión social, pero también de esas formas y desafíos que enfrenta la región y de cómo cada uno desde nuestro ámbito puede aportar
para hacer o tener estos cambios que queremos también como sociedad para el avance de nuestros derechos. Y bueno, conversábamos antes de ir a la pausa un poco de la relación que hay entre la democracia y la inclusión social. Pero bueno, me gustaría ahora también analizar en esta segunda parte y bueno, ya adentrándonos un poco más, cómo el trabajo de la Organización de Estados Americanos o cómo trabaja así la OEA con los Estados miembros para implementar estas políticas de inclusión social. Buenísimo. Feliz de comentar del trabajo que hacemos en la OEA. Nosotros trabajamos principalmente con los gobiernos de la región en el diseño de políticas públicas que acerquen derechos a las personas y que, digamos, reviertan las situaciones de desigualdad. Uno de los elementos centrales del trabajo que hacemos en la OEA es lo que se conoce como el diálogo político, ¿verdad? Y es esta capacidad de convocatoria que tiene la OEA para atraer a todos los actores que tienen que ser parte de una solución. Y eso lo hacemos y lo hacemos muy bien. Aunado al trabajo de diálogo político, también generamos espacios de cooperación entre países o cooperación de la OEA bilateralmente con ciertos países, ¿verdad? Y un poco en los diferentes temas que son prioridad de la OEA, nosotros trabajamos en base a 4 pilares: democracia, desarrollo, seguridad y derechos humanos. Entonces, generar diálogo político y generar cooperación en ese sentido. Y en mi área particular, el área de democracia, de inclusión social, perdón, pero es que estábamos hablando mucho de la democracia. Sí. En el área de inclusión social nosotros también hacemos el monitoreo de marcos normativos de derechos humanos, ¿no? Tenemos una serie de convenciones, la convención del tema de derechos de las personas con discapacidad, tenemos una convención enfocada en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en fin, ¿no? En temas de afrodescendientes, indígenas, pues acompañar a los Estados miembros en monitorear cómo avanzan en el logro de esos compromisos en esos documentos. Y bueno, esto realmente es centrado en cómo diseñan política pública que traduzcan las obligaciones que están en esos instrumentos de derechos humanos en realidad vivida de las personas. ¿Podríamos poner un caso en particular para que nos entienda la gente cómo es que se puede llevar a cabo este trabajo? Porque aquí, como bien lo mencionabas, hay bastantes actores y hay que, como decías, profundizar en la cooperación, en este diálogo político, que sabemos cuando hay muchas partes involucradas puede tornarse un poco complicado. Sí, bueno, quizás para ilustrar un ejemplo de este tipo de cooperación que proveemos y que facilitamos en la dimensión de diálogo político, nosotros en el Departamento de Inclusión Social que dirijo, acompañamos como Secretaría Técnica las reuniones de ministros, ministras y altas autoridades de desarrollo social a nivel de toda la región, países latinoamericanos con países anglo-caribeños, Estados Unidos, Canadá, México. Y lo que hacemos en ese espacio es establecer grandes consensos o metas que hay que lograr a nivel regional en materia de desarrollo social o inclusión social y ayudamos a los países a armar una agenda de cooperación. Entonces, voy a ilustrar un ejemplo súper concreto que involucra, por cierto, a Costa Rica. Y es que en Guatemala, que tiene un nuevo gobierno, como ustedes sabrán, hace poco, el año pasado ya asume la nueva administración, y deciden que quieren priorizar una revisión de la política pública en materia de derechos de personas con discapacidad en Guatemala. Entonces nos buscan a nosotros y nos dicen, oye, ¿cómo nos pueden dar una mano? Nosotros queremos aprender de otros países que tienen ya eso diseñado y tienen una política pública armada, porque nosotros no tenemos nada y queremos entregar en un tiempo cuando nos toque irnos, entregarle a Guatemala una política pública en temas de discapacidad ya armada, con presupuestos, ojalá, con institución creada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y entonces les consultamos qué países les interesa. Y dijeron Costa Rica, uno, como un ejemplo de política pública en materia de discapacidad, interesante ejemplar, que va haciendo cosas chéveres para ellos aprender, y nos dijeron Chile. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Facilitando un esquema de cooperación entre países
de forma tal que Guatemala aprenda de la política pública en discapacidad de Costa Rica, ¿verdad? Y tenga insumos de qué le funcionó a Costa Rica, qué no le funcionó, cómo organizó la institucionalidad, qué tipo de presupuesto manejó, etcétera, etcétera, para ellos hacerlo adecuado, por supuesto, no es que se va a imponer el mismo modelo costarricense a Guatemala, no, les sirva de inspiración para ellos diseñar su política pública. Entonces ahí rescatamos las cosas positivas que están saliendo de la región de forma tal que les sirva a los otros países que son pares y que quieren, digamos, lograr metas similares. Claro, ¿cómo podríamos decir a través de este trabajo que ustedes realizan y que están tan familiarizados con distintos casos y con todo lo que ocurre, qué se considera o qué patrones hay que sobresalen en los temas en los que normalmente se pide trabajar o se pide ayuda o se pide fortalecimiento? Bueno, nosotros en el Departamento de Inclusión Social tenemos 3 líneas básicas de trabajo. Una vinculada a el tema de desarrollo social, combate, ojalá eliminación de la pobreza, derechos económicos, sociales y culturales. Esa es una primera línea de trabajo súper fuerte y donde hay mucha demanda. Una segunda línea está enfocada en inclusión y acceso a derechos a grupos que históricamente no han podido acceder a esos derechos o no han estado incluidos plenamente. Y aquí me refiero a personas afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, personas mayores, niñas y adolescencias, etcétera, juventudes, ¿verdad? Y una tercera línea, que un poco para responder a tu pregunta, es la que más demanda está teniendo, es el tema de migración y desplazamiento forzado. ¿Por qué? Porque estamos viendo niveles históricos de movilidad humana en América Latina y el Caribe, en situaciones muy precarias de tránsito de estas personas, en volúmenes que no se habían visto antes. Por ejemplo, las personas venezolanas, que ya son más de 7.7 millones que se han visto forzadas a migrar, representan la crisis de desplazamiento forzado más grande de América Latina en toda su historia y la más grande del mundo en la actualidad. A partir de octubre de 2022, incluso son más personas desplazadas forzadas que las de Ucrania o ahora las de Gaza. Imagínense la dimensión. Y eso está pasando en nuestro propio hemisferio. Entonces sí, definitivamente el tema de migración y desplazamiento forzado es una de las tendencias que está generando mucha demanda de trabajo hacia nosotros en la OEA, porque tenemos este mandato de trabajo. Está alto, es un tema alto en la prioridad de temas, en la prioridad de agenda política, digamos, de los países de la región, y donde creo que tenemos que dar respuestas rápidas porque está pasando esto en tiempo real. Claro, es que justamente eso, no es que hasta ahora estemos viendo el fenómeno migratorio, sino que una serie de factores han llevado también a agudizar este desplazamiento y creo que es un tema que como región lo vemos tal vez de una manera aislada. Yo creo que en este sentido sí hace falta un poco más de conciencia sobre cómo podemos desde los distintos puntos aportar y desde los distintos países como región. En este caso, desde ustedes y desde su trabajo, ¿cómo o qué tipo de programas se pueden poner en marcha para trabajar este tema del desplazamiento, migración, refugiados? Sí, bueno, nosotros obviamente desde el enfoque de desarrollo social, pobreza y derechos económicos y sociales, tratamos de trabajar con los países en lo que es la mitigación de las causas raíz, ¿no? De las causas estructurales que obligan a las personas a migrar a otros países, ¿verdad? Obviamente están los casos de Nicaragua, Cuba y Venezuela que están generando los movimientos de personas más grandes. Acaba de salir un estudio, por cierto, del diálogo interamericano aquí en Washington, D.C., con Manuel Orozco y un grupo dedicado al tema Nicaragua como autores, que dice que el 35% de la migración global es originada por regímenes autoritarios. Entonces, ya sabemos que 35% de la gente que se mueve lo hace porque no tiene más remedio, está huyendo de un régimen autoritario, y en nuestra región ya están estos 3 que ya mencioné.
Entonces, eso no los podemos necesariamente desde la OEA abordar, bueno, más allá de la vocería y el gran trabajo y el gran liderazgo que tiene el secretario Almagro en denunciar estos casos, ¿verdad? Claro. Pero desde nuestra perspectiva, pues, ¿cómo abordamos ese otro porcentaje, ¿verdad? Ujú. De personas que migran por razones económicas, porque sufren violencia a causa del crimen organizado, o sea, cómo tratar de resolver las causas raíz de esta migración. Eso definitivamente es algo que hacemos a Ujú. través de proyectos concretos, etcétera, pero también tratamos de generar diálogo político a través de un espacio que se llama la Comisión de Asuntos Migratorios, Ujú. donde se sientan todos los países a hablar de temas migratorios aquí en la OEA, o el Marco Integral de Protección y Soluciones MIRPS, que es un esquema de cooperación para Centroamérica en los temas de protección de personas refugiadas, o ahora recientemente aprovecho de compartir que hace unos días a través de un proceso de selección hemos sido designados con una fundación aquí que es de la OEA, que se llama PADF, Ujú. FUPAD en español. Hemos sido designados como Secretaría Técnica del proceso de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Entonces, promovemos ese diálogo político, ese encuentro de países para trabajar juntos en política pública. Y en esos espacios, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cosas que nosotros promovemos fuertemente. Ujú. Una es el acceso a las personas a la documentación, porque en países como Costa Rica o en Estados Unidos, donde yo ahora vivo y vivo hace Ujú. muchos años, bueno, uno no, para tener acceso a un documento de identidad es asumido, por supuesto que tienes que tener un documento de identidad, pero hay muchas personas de Venezuela, muchas personas de Guatemala, Honduras, que lamentablemente migran sin ni siquiera tener un pasaporte o una partida de nacimiento o una cédula. Entonces, en los países receptores trabajamos para incentivar y para acompañar el que se les pueda dar identidad a las personas que están llegando, porque como yo siempre digo, el documento de identidad es la puerta de entrada para acceder a todos los otros derechos, ¿verdad? Claro. Y otra cosa que nosotros también trabajamos mucho y tratamos de celebrar cuando hay acciones interesantes en el tema es lo que se conoce como la regularización, o el poder ofrecer vías legales o vías regulares para que las personas en situación de movilidad humana puedan llegar e integrarse a los países de acogida, porque de nuevo no queremos que haya personas viviendo en las sombras, queremos saber quiénes son y qué necesidades tienen y cómo podemos resolverlas, y si no las podemos resolver, bueno, a quién le vamos a ir a pedir ayuda, pero solo con datos y Ujú. con información fehaciente es que podemos hacerlo. Bueno, un tema y dentro de todos los que se pueden abarcar pues en esta entrevista, porque creo que cuando hablamos de la región, de desigualdades, de inclusión de derechos, hay mucho que abordar. Pero bueno, ya encaminándonos a la recta final de este programa, de esta entrevista, Betilde, vos también tenés a cargo una iniciativa, bueno, bastante importante para el impacto y toda la gente que quiera sumarse o aportar el granito de arena a estos temas, a la región, y es el Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos. Esto se plantea como también una forma, a veces creemos que cómo podemos aportar y nos quedamos con esa duda. Entonces, también comentar un poquito sobre esta iniciativa. Me encantaría. Sí, adelante. Me encantaría. Bueno, parte también de nuestra misión y nuestro trabajo es construir capacidad en los países de la región para llevar esta agenda de inclusión, para llevar este liderazgo, no importa el espacio donde estén. Bueno, tú eres egresada también Ujú. del diplomado. Sí. Desde Ajá. academia, gobierno, sociedad Ujú. civil, medios de comunicación, poder generar Ujú. gente, Ujú. o sea, perfiles de gente y cuadros de gente que están listos para liderar por la inclusión, liderar por el acceso a los derechos humanos de las personas. Y hace ya 4 años, en 2020, iniciamos un programa de formación virtual, no hace Ujú. falta que viajen a Ujú. ningún lado, todo lo hacemos de forma virtual, que se llama el Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos, que está patrocinado por la Escuela de Gobierno de la OEA, Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos,
abierto a que apliquen todos los interesados en ser agentes de cambio, transformadores de la realidad de desigualdad en nuestra región. Es un programa súper innovador. Bueno, creo que tan interesante e innovador es que los datos de personas que aplican dicen todo. Empezamos con como 400 personas aplicando en la primera edición y en la última, que fue este año, aplicaron más de 2.400 personas porque se corre la voz y la gente se anima y le interesa mucho el ofrecimiento que tenemos. ¿Y por qué les interesa? Porque es un programa donde la primera mitad está enfocada en contenidos teóricos, de contenidos jurídicos, en qué consisten los derechos humanos, qué es la inclusión, qué instrumentos de derechos humanos tenemos en nuestra región para poder trabajar esta agenda. O sea, muy teórico, práctico, jurídico. Pero la segunda parte, que es lo más chévere del programa, es que entrenamos a las personas que participan en cómo utilizar, en herramientas, ¿no? Cómo utilizar las narrativas y la persuasión para construir un mensaje. Si yo estoy trabajando migración, si yo estoy trabajando derechos de las personas con discapacidad, si yo estoy trabajando pobreza, no importa lo que estés trabajando, cómo construir narrativas y mensajes por esa agenda de inclusión. Un taller completo de Twitter, cómo usar Twitter para movilizar personas para la acción, ¿no? En el tema específico de inclusión que estás trabajando. Otro taller nada más de Instagram para ver con expertos así de súper renombre que, por ejemplo, en el de Instagram, cómo construyes comunidad a través de una cuenta de Instagram para replicar el mensaje de inclusión que quieres llevar. Hay una solamente de negociación dedicado a cómo negociar políticas públicas en materia de inclusión. Otro de cómo usar Wikipedia para el mismo fin. En fin, o sea, súper interesante y cada vez más con mayor interés. Así que yo aprovecho, si me permite, Rita, en este espacio que tan amablemente me estás permitiendo tener con tu audiencia y los que quieran replicar después, invitarlos a todas a aplicar. Esto se lanza cada año los 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese es el día que oficialmente abrimos y lanzamos con toda la información, con ponentes confirmados, todo por Twitter, en la cuenta de nuestro departamento, que es @OEA _inclusión. Así es. Y después lo podemos también a través de Extra Radio replicar. En nuestras cuentas de Twitter de OEA Inclusión diseminamos toda la información a partir del 10 de diciembre de 2024, Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, muy, muy simbólico en realidad esta fecha y es parte de eso, de que a veces nos preguntamos, bueno, de qué manera podemos aportar a estos desafíos y a estos como mencionábamos ahorita, unos temas, la parte de la migración, está también la parte de la democracia, las políticas de inclusión, de género, todos estos temas al final de cuentas nos posicionan, ¿verdad?, en la sociedad frente a temas con los que día a día nos enfrentamos. Y también está parte de este granito de arena que cada uno puede aportar. Entonces es parte de estas iniciativas que existen y que muchas veces también se desconocen, pero esta es la idea, que se pueda ampliar el conocimiento sobre pues las opciones que hay en la región. Y ya bueno, nos quedan unos 3 minutos ya para despedir. Pero no me gustaría despedir esta entrevista, Betilde, sin preguntarte ¿cómo te describirías vos, ya entrando en una parte más personal? Porque creo que haces el trabajo que ejerces como directora del Departamento de Inclusión de la Secretaría de Acceso, es bastante largo, de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, pues es un cargo en el que estás viendo mucho panorama de la región latinoamericana. Y bueno, de pronto mucha gente le surge esta curiosidad, ¿verdad? De cómo llegas acá y cómo son tus días y cómo sos vos y qué te ha aportado esta experiencia en este puesto para vos misma como persona. Bueno, yo creo que soy un ejemplo de que el que quiere puede, ¿no? Porque yo comencé en la OEA y tengo hoy en día un puesto directivo, pero comencé en la OEA como pasante,
Vine en un verano porque apliqué y conseguí la pasantía y vine a entender cómo funcionaba este organismo multilateral que es la OEA, y estando acá me desempeñé bien, me dieron la oportunidad de entrar a trabajar y poquito a poco en los últimos 23 años construido una carrera y ascendido al puesto de directora de inclusión social en este organismo. Entonces, un poco también a los que nos estén escuchando y sea gente joven que le interese una pasantía, las pasantías son excelentes maneras de empezar a construir una carrera. Creo que lo he logrado con yo siempre digo, entregando el 200% en todo lo que hago, ¿no? Siempre dando el paso adicional, el granito de arena más para lograr y contribuir, y creo que también he sido bendecida. Yo también soy creyente y le doy gracias a Dios por las gracias que me da y la energía que me da para hacer este trabajo, y además que me ha puesto y estoy trabajando temas que son muy cercanos a lo que es mi pasión, a donde siento que está mi vocación personal, y es este tema de transformar las realidades y generar bienestar a las demás personas. Entonces, imagínense tener el privilegio y la bendición de, no de que lo que está pasando en Venezuela es bueno, pero que afortunada soy de poder aliviar un poquito lo duro que ha sido para las personas migrantes venezolanas a través de mi trabajo. Claro, yo tengo un mandato regional, pero poder ayudar un poquito ahí es también un gran privilegio, y del cual estoy agradecida a la institución y por supuesto a Dios que me puso ahí. Y bueno, yo un día a día es muy ocupado, involucra tener este tipo de conversaciones, pero también revisar proyectos, involucra reunirme con contrapartes en los gobiernos, trabajar con mi equipo, sobre todo porque tengo un equipo genial que está cada vez haciendo un trabajo más, o sea, cada vez más profesionalizado, ¿no? Siempre profesional, pero cada vez más como bien aceitado. Sí. Mucho del trabajo también para mí es generar oportunidades donde la OEA pueda hacer una diferencia. Y en eso ocupo también mucho tiempo de mi agenda. Bueno, muchísimas gracias, Betilde Muñoz. Ella nos acompaña de Washington. Sabemos que debe continuar también con su apretada agenda, pero le agradecemos mucho haber compartido con nosotros este espacio. Gracias a ti, querida Rita, y un saludo cariñoso a ti y a tu audiencia. Gracias. Nos despedimos, ya casi viene nuestro próximo programa, mucho que contar, así que no se despeguen porque ya vienen ellos con mucho que contar, como dice su nombre. Nos despedimos. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben.